Se les había dicho que los estadounidenses los torturarían, los harían pasar hambre y los despojarían de su dignidad. Pero cuando los prisioneros japoneses pisaron el campamento McCoy en 1944, el enemigo no los rompió con violencia, sino con hamburguesas y Coca-Cola. Esperaban el final, no la supervivencia. Cuando las puertas del tren se abrieron con un estruendo en el gélido Wisconsin de 1944, docenas de soldados japoneses bajaron al suelo cubierto de nieve, entrecerrando los ojos contra la luz pálida. Sus uniformes estaban rasgados, algunos sostenidos por hilos o tiras de tela. El hambre se reflejaba en sus rostros. Mejillas hundidas, ojos cansados, labios agrietados por semanas de raciones mínimas y transporte. Cada hombre había aprendido la misma lección desde su primer día en el ejército imperial. La captura era una vergüenza. El fuego era peor que la muerte. Les habían advertido que los estadounidenses los torturarían, los harían pasar hambre, los humillarían hasta que suplicaran por piedad. Muchos se habían preparado para ser abatidos en el momento en que dejaran el tren. En su lugar, lo que vieron los hizo dudar. Hileras de barracones de madera se alzaban contra la nieve. Torres de vigilancia, alambre de púas, algunos centinelas con rifles. Pero la atmósfera no era lo que habían imaginado. Había orden aquí, incluso una especie de rutina tranquila. Camiones pasaban por los caminos del campo y el humo de las chimeneas de las cocinas llevaba el olor de la comida cocinándose. Comida abundante. Mucho más fuerte que las sopas débiles con las que se habían alimentado durante meses. Algunos de los prisioneros intercambiaron miradas nerviosas. Otros mantenían la mirada baja, sin querer traicionar ni siquiera una chispa de curiosidad. Los guardias gritaban órdenes en inglés, claras y rápidas. La mayoría de los prisioneros no entendía lo que decían, pero el tono era firme, no salvaje. Los intérpretes explicaron: formación, avancen. No rompan la formación. Los representantes de la Cruz Roja observaban desde la periferia. Con sus carpetas en mano, solo su presencia sorprendió a los prisioneros. En su país les habían dicho que América era un lugar sin ley, brutal, indiferente a los tratados. Sin embargo, aquí estaban los forasteros, asegurándose de que se cumplieran las reglas. ¿Era esto real? El proceso de registro fue mecánico, pero sorprendente en su humanidad. Los hombres fueron desinfectados. Sus uniformes infestados de piojos fueron quemados. Se realizaron chequeos médicos para medir fiebre, desnutrición, huesos rotos. Un soldado japonés con el brazo vendado esperaba ser ignorado. En cambio, un médico estadounidense inspeccionó la herida, la limpió y la volvió a vendar. El soldado se quedó congelado, incapaz de reconciliar el acto de cuidado con la imagen del enemigo bárbaro inculcada en él. Un prisionero susurró a otro, incrédulo: ¿por qué harían esto? No somos sus hombres. No somos nada. Otro negó con la cabeza. Debe ser un truco. Esperen. El miedo persistió. Cada paso sentía como si pudiera llevarlos al castigo que les habían dicho que llegaría. Y cada hora revelaba algo más extraño. Una adhesión inesperada a la Convención de Ginebra. Esa frase que habían oído susurrar antes, pero nunca creyeron que tendría peso. Después del registro, los hombres fueron conducidos al patio y luego a sus nuevos alojamientos. La nieve crujía bajo sus botas. El frío cortaba a través de sus delgadas chaquetas. Pero los barracones, aunque rudimentarios, estaban calefaccionados con estufas, llenos de literas y provistos de mantas de lana. No era casa, no era libertad. Pero era refugio. Algunos prisioneros se sentaron pesadamente sobre los colchones, probándolos con las palmas de sus manos como si temieran que la suavidad desapareciera si presionaban demasiado. Afuera, el alambre de púa seguía estirándose en espirales, un recordatorio de que esto era cautiverio. Pero adentro,
los hombres notaron algo que no podían ignorar. El campo se administraba como una máquina, sí, pero no como un calabozo. El contraste los desgarraba. Toda su vida les habían dicho que la captura significaba degradación. Que la rendición los despojaba de honor, reduciéndolos a animales a los ojos del enemigo. Pero aquí, en Campamento McCoy, las primeras imágenes que se les grabaron fueron diferentes. Un guardia ayudando a un hombre enfermo a mantenerse en pie. Un médico envolviendo cuidadosamente una venda. Un representante de la Cruz Roja verificando que las raciones se distribuyeran de manera justa. Los hombres no se relajaron. Aún no. La sospecha vivía en sus pechos como un segundo latido. Pero cuando llegó la noche y se acostaron en los catres bajo mantas reales, no pudieron evitar preguntarse si el mayor Zoc no era el cautiverio mismo. Sino como el cautiverio no se parecía en nada a la pesadilla que esperaban. Para los soldados que esperaban crueldad, el primer día en el campamento McCoy fue el comienzo de algo para lo que no tenían palabras. Pero el verdadero Zoc no vendría con las reglas o los barracones. Vendría en una bandeja en el comedor, acompañado por el olor de la carne y el siseo de las botellas de refresco esperando ser abiertas. A la mañana siguiente, los prisioneros no despertaron con golpes ni insultos gritados, sino con el sonido de una trompeta. El sonido sorprendió a muchos de ellos. No porque fuera fuerte, sino porque era familiar. Habían escuchado el mismo sonido en sus propios campos en Japón. Por un momento, algunos olvidaron dónde estaban. Pero luego la realidad regresó con el estrépito de las botas y las voces en inglés afuera. Los ordenaron a formarse, los pasaron lista y los dirigieron hacia el comedor, con el temor de lo que pudiera venir a continuación pesando en sus pechos. Muchos esperaban que se les negara la comida o que les dieran sobras que ni siquiera serían aptas para los animales. El hambre había sido su constante compañera. En el Pacífico, las comidas se redujeron a cuencos de arroz aguado, a veces cebada. Y si tenían suerte, unas pocas verduras en vinagre. La carne era rara. El azúcar casi mítica. Pero antes de la comida, había procedimientos. Los prisioneros fueron reunidos en una gran sala donde un representante de la Cruz Roja les habló a través de un intérprete. Les explicó sus derechos según la Convención de Ginebra. Serían alimentados, alojados y podrían escribir cartas a casa. Trabajarían, pero solo bajo ciertas condiciones. No serían maltratados. Serían visitados regularmente por funcionarios neutrales para asegurarse de que se respetaran estas reglas. Las palabras fueron recibidas con incredulidad. Algunos hombres bajaron la mirada, avergonzados de escuchar esto. Otros susurraban entre ellos, desconfiados. Un soldado murmuró a su amigo, hablan de derechos, pero somos sus prisioneros. ¿Por qué se molestarían? El intérprete hizo una pausa para permitir que los murmullos se calmaran. Estas no son promesas, dijo. Son reglas. Para ustedes, para ellos, son vinculantes. El peso de esas palabras flotaba en el aire. Después vinieron los chequeos médicos, más exhaustivos que el día anterior. Un doctor presionó sus dedos contra las muñecas delgadas, revisó los dientes, midió la presión arterial. Los prisioneros fueron pesados, y muchos tenían bajo peso. Algunos estadounidenses sacudieron la cabeza en silencio ante las cifras. La desnutrición era evidente. Sin embargo, nadie se burló de ellos. Un cabo incluso repartió vitaminas, pequeñas pastillas polvorientas que desconcertaron a los hombres. ¿Medicina? ¿Para los enemigos? Era casi insultante en su amabilidad. Para la tarde, les dieron ropa nueva, uniformes sencillos y funcionales marcados con las letras PW. Las prendas les quedaban mejor que sus restos rasgados del campo. Algunos prisioneros se pusieron la ropa lentamente, dudando como si cada costura fuera una rendición de su identidad.
Otros abrazaron el calor, temblando menos mientras el viento de Wisconsin se colaba por las rendijas de los barracones. Los guardias, ellos mismos, fueron otra sorpresa. Sí, estaban armados, eran estrictos y vigilantes. Pero no escupían a los prisioneros, ni los golpeaban por moverse demasiado lento. Imponían el orden sin crueldad. Cuando un prisionero anciano tropezó en el camino helado, un guardia lo levantó del brazo. Sin patada, sin mueca. Solo un rápido asentimiento antes de seguir caminando. Era profundamente confuso. Esa noche, mientras los prisioneros estaban en sus barracones, las conversaciones fueron bajas y pesadas. ¿Puedes creerlo? Un hombre preguntó, mirando las vigas del techo. Hablan de reglas como si esto fuera un acuerdo. ¿No nos odian? Otro respondió, deben estar fingiendo. Para atraparnos, para hacernos hablar. Y sin embargo, cuando cayó el silencio, el olor de las cocinas volvió a llegar. Era espeso, rico, grasoso. No las sopas delgadas y ácidas que conocían de las islas, sino algo entero, algo que saciaba. Sus estómagos gruñeron, traicionándolos involuntariamente. Los estadounidenses, al parecer, no consideraban la comida como un arma. Para ellos, era rutina. Una cena de martes. Un almuerzo de jueves. Nada más. Pero para los prisioneros japoneses, que habían marchado medio muertos por la jungla y la playa, que se habían escondido en cuevas mordisqueando raíces, que se habían rendido con el estómago vacío y la piel estirada, ese olor era casi insoportable. Algunos presionaron sus rostros contra las mantas para bloquearlo. Otros susurraron que tal vez, al día siguiente, el truco se revelaría. Quizás la comida era un señuelo. Tal vez la amabilidad desaparecería tan rápido como había aparecido. Pero cuando llegó el día siguiente, las filas se formaron nuevamente. Y las bandejas se llenaron de nuevo. Y la rutina continuó. Firme e inquebrantable. Las reglas eran reales. Los chequeos eran reales. Los procedimientos eran reales. Y la verdad más extraña de todas se fue presionando lentamente contra sus expectativas. América, incluso en la guerra, creía en el orden. Pero el orden de las reglas no tenía comparación con lo que les esperaba en el comedor, donde el hambre y la memoria se chocarían con una hamburguesa y una botella de vidrio que nunca antes habían visto. La fila avanzaba lentamente. Las botas arrastrándose por el suelo del comedor. El vapor se elevaba de las bandejas detrás del mostrador, llevando un aroma tan extraño para los sentidos japoneses que muchos de los hombres no sabían identificarlo. Era rico, denso, ahumado, carne, sí, pero no como el pescado seco o los pequeños trozos que solían comer en casa. Esto era más espeso, más sustancioso, algo más cercano al lujo. Los prisioneros sujetaban sus bandejas de lata como si fueran escudos, esperando la humillación que estaba por llegar. Tal vez les arrojarían sobras. Tal vez les servirían comida echada a perder con burla. Eso era lo que esperaban. El hambre hacía que cada segundo pareciera más largo, pero el miedo los contenía, impidiéndoles mirar con demasiada ansia. Entonces, el primer soldado dio un paso al frente. Un cocinero estadounidense, con las mangas arremangadas hasta los codos, dejó caer una hamburguesa caliente sobre el pan con una espátula y añadió papas fritas al lado. Finalmente, tomó una botella de vidrio que sudaba por la condensación, destapó el envase y la deslizó sobre la bandeja. El script rojo en la etiqueta era desconocido, casi decorativo. El soldado japonés miró la bandeja como si fuera un truco. Su mano tembló. «Siga adelante», dijo el cocinero, sin emoción. El prisionero avanzó, aún mirando la bandeja. Detrás de él, otros se inclinaban para echar un vistazo a lo que les habían dado. Los susurros recorrieron la fila. «Carne. Nos están dando carne».
Cuando más bandejas empezaron a llenarse, la incredulidad creció. El pan era suave al tacto, las papas fritas doradas y la botella. Coca-Cola, explicó un guardia con tono brusco. Hacía burbujas como si estuviera viva. En la esquina del comedor, los prisioneros se sentaron en largas mesas de madera. Miraban la comida con cautela, casi con desconfianza, como hombres que habían tropezado en territorio prohibido. Algunos llevaron la botella a sus labios. La dulzura explotó primero, luego la sensación de carbonatación en sus gargantas. Algunos tosieron, atragantándose por el shock. Otros abrieron los ojos con asombro. Un hombre se rió. Una explosión incontrolada que sorprendió a sus vecinos. Otro se tapó la boca y bajó la cabeza. Los hombros temblando. Atrapado entre la risa y las lágrimas. Un soldado delgado, con las costillas visibles incluso bajo su nuevo uniforme, levantó la hamburguesa con ambas manos como si fuera a caerse. La olió y luego dio un mordisco. La grasa bajó por su barbilla. Se congeló, masticando lentamente, como si cada bocado pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Luego bajó la cara, ocultando las lágrimas que se acumulaban. Un compañero de litera lo empujó. ¿Estás bien? El hombre tragó con dificultad. Había olvidado el sabor de la grasa. En otra mesa, dos prisioneros discutían en voz baja. Quieren hacernos débiles, argumentó uno. Nos engordan para que olvidemos nuestra causa. Oh, dijo su compañero lentamente, simplemente comen así todos los días. Esa idea era más difícil de tragar que la comida misma. El comedor se llenó con sonidos bajos. Masticar, risas amortiguadas. Un sollozo ocasional rápidamente oculto. Para un grupo de hombres que había vivido el hambre de Guadalcanal, Saipan y las líneas de suministro fallidas en las islas de su hogar, la comida era más que simple nutrición. Era un asalto a sus suposiciones. Un prisionero más tarde susurró a su compañero de litera que la dulzura de la Coca-Cola se sentía como un sueño que había salido mal. Demasiado suave para pertenecer a la guerra. Los estadounidenses que servían la comida no notaron nada extraordinario. Para ellos, era rutina. Comían la misma hamburguesa y papas fritas, lo acompañaban con la misma botella de Coca-Cola, y no pensaban nada de eso. Para los guardias y cocineros, alimentar a los prisioneros era procedimiento. Pero para los prisioneros mismos, era como si hubieran cruzado a otra realidad. Lo que más los sorprendió no fue la abundancia, sino la normalidad de todo. Los estadounidenses no estaban celebrando. No estaban burlándose. No era una fiesta para impresionar. Era simplemente la cena de un martes, y ese contraste golpeó con más fuerza que cualquier insulto. Aquí estaban hombres que habían luchado ferozmente, a quienes se les había dicho que América estaba hambrienta, decadente, al borde del colapso. Sin embargo, en cautiverio, comían mejor de lo que lo habían hecho como soldados libres del imperio. La vergüenza era aguda, pero el alivio era aún más fuerte. Cuando las bandejas se vaciaron y las botellas quedaron vacías sobre las mesas, los prisioneros se recostaron en silencio. Algunos plegaron las manos como si estuvieran en oración. Otros miraban fijamente la pared, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Los guardias del comedor pidieron orden, dirigiendo a los hombres de regreso a sus barracones. Los prisioneros salieron, aún atónitos, aún susurrando entre ellos sobre lo que habían probado. Esa noche, tumbados en las literas bajo mantas de lana, el recuerdo de la hamburguesa y la Coca-Cola permaneció con ellos. No solo como comida, sino como prueba. Prueba de que su enemigo vivía en un mundo diferente, uno en el que la dulzura podía ser desperdiciada en prisioneros, un mundo donde la carne era tan común que podía ser moldeada en hamburguesas y entregada sin pensarlo. Pero la comida fue solo el principio.
Una vez que las rutinas de la vida diaria en el campamento McCoy tomaron fuerza, los prisioneros enfrentarían un nuevo desafío: vivir con orden, aburrimiento y momentos de humanidad que pondrían a prueba todo lo que pensaban que sabían. El shock de esa primera comida persistió, pero no borró la realidad del cautiverio. Cada mañana, los prisioneros de guerra en el campamento McCoy despertaban al sonido de la llamada alista, con las botas crujiendo sobre la escarcha. Los rifles apuntaban hacia ellos desde las torres arriba. El alambre de púas siempre estaba allí, cortando el horizonte, recordándoles que esta vida, por más diferente de lo que esperaban, seguía siendo una prisión. Dentro del alambre, la rutina gobernaba todo. Después del desayuno, los prisioneros eran divididos en grupos. Algunos eran asignados a quitar nieve de los caminos, otros a cortar madera y otros a ayudar en granjas cercanas bajo la supervisión de guardias. El trabajo era constante, pero no brutal. A muchos de los hombres les sorprendió que no los estuvieran utilizando hasta el agotamiento. En su lugar, se les pagaba pequeños salarios en cupones del campo, que podían canjear por artículos en la tienda del campamento. Artículos de tocador, papel para escribir, incluso caramelos o cigarrillos. Una tarde, un soldado japonés levantó una barra de chocolate que había comprado con sus cupones. Sus manos temblaban mientras la desempaquetaba. En Japón, murmuró a un compañero prisionero: «Esto es medicina. Aquí, se lo dan a los soldados como si no fuera nada». Su amigo negó con la cabeza, incrédulo. La tienda del campamento en sí misma fue otro shock. Los prisioneros vieron a los soldados estadounidenses venir y salir, charlando tranquilamente, comprando Coca-Cola o masticando chicles, bromeando con el dependiente. La naturalidad de todo esto era casi insoportable. La guerra rugía en Europa y el Pacífico. Sin embargo, aquí en Wisconsin, los estadounidenses parecían vivir como si la abundancia nunca se fuera a agotar. Aún así, la estructura diaria de la vida en el campo empezó a presionar de una manera diferente. No había peleas, no había avances, no había camaradas muertos que enterrar. En cambio, había monotonía. Despertarse, trabajar, comer, dormir. La mente, antes consumida por la supervivencia, ahora tenía espacio para divagar. Y con la divagación llegó el anhelo. Las cartas se convirtieron en un salvavidas. El campo permitía que cada prisionero escribiera 2 cartas y 4 postales al mes, severamente censuradas, pero aún preciosas. Los hombres se agachaban sobre las mesas, rascando palabras con lápices, tratando de capturar sus hogares en tinta. «Estoy vivo» era a menudo todo lo que podían lograr. Algunos recibieron cartas a cambio, sobres delgados con kanji escritos en manos familiares. Otros no recibieron nada. Para esos hombres, el silencio se volvió más pesado con cada semana que pasaba. Se ofrecían clases de inglés por la noche. Algunos prisioneros curiosos asistían, repitiendo palabras lentamente después del maestro estadounidense. Pan. Mesa. Ventana. Otros se burlaban, insistiendo en que no había sentido en aprender el idioma del enemigo. Pero incluso los escépticos escuchaban desde sus literas, con las orejas agudas ante el extraño ritmo de las palabras. Hubo momentos de contacto inesperado. Un guardia en el sitio de trabajo le preguntó una vez a un prisionero: ¿extrañas el arroz? El intérprete transmitió la pregunta. El prisionero se rió amargamente y respondió en japonés: el arroz es un recuerdo. Cuando la respuesta fue traducida, el guardia se quedó en silencio, quizás dándose cuenta del peso de las palabras. No todas las interacciones fueron tan suaves. La tensión permanecía. Algunos guardias trataban a los prisioneros con frialdad. Nunca hablaban más allá de las órdenes. Y dentro de los barracones surgían disputas entre los prisioneros.
Algunos se aferraban con fuerza a la idea de que Japón triunfaría, de que estos meses de cautiverio terminarían en victoria. Otros, agotados por lo que habían visto, murmuraban que la derrota era inevitable. Una noche, dos hombres discutieron tan ruidosamente que el guardia tuvo que intervenir. «Deshonras nuestra patria cuando hablas de derrota», gritó un prisionero. «Y tú deshonras la razón al negar lo que tienes delante de tus ojos», respondió el otro. El guardia lo silenció, pero la tensión permaneció. Incluso en medio de América, la guerra vivía dentro de sus mentes. Sin embargo, la vida en el campo también producía pequeñas rutinas humanas. Los prisioneros tallaban juguetes de madera durante las horas libres, jugaban a juegos improvisados o simplemente se sentaban juntos, contando historias sobre su hogar. El olor del comedor nunca dejaba de acosarlos. Pero al menos era constante. 3 comidas al día. No importaba qué. Ese solo hecho diferenciaba esta cautividad de las trincheras en la jungla y las islas en ruinas de donde venían. En los barracones por la noche, el silencio a menudo caía rápidamente después de apagar las luces. Pero de vez en cuando, alguien susurraba en la oscuridad. ¿Qué crees que tu familia come esta noche? Las respuestas nunca llegaban. Solo el crujir de las mantas y los tamaños cambiantes. La vida diaria en el campo Macoy no era libertad. Tampoco era crueldad. Era algo intermedio. Un limbo donde la supervivencia era cierta. Pero el significado parecía esquivo. Pero cuanto más tiempo vivían dentro del alambre, más comenzaban a notar algo extraño. Detrás de los estrictos horarios y las cercas custodiadas, comenzaron a surgir momentos de conexión entre captor y cautivo. Momentos que no podían explicarse con reglas o rutinas. Durante semanas, el campo funcionó como un reloj. Los guardias daban órdenes. Los prisioneros seguían. Las comidas llegaban según lo programado. El ritmo era predecible. Incluso monótono. Pero entre esas rutinas se abrían pequeñas grietas por donde la humanidad se deslizaba. Momentos que ninguno de los dos lados podría haber imaginado cuando comenzó la guerra. A menudo, comenzaba con lo más simple. El lenguaje. Pocos de los prisioneros japoneses hablaban inglés más allá de unas pocas palabras y la mayoría de los americanos en el campo no sabían nada de japonés. Las órdenes se daban a través de intérpretes o gestos. Sin embargo, la necesidad empujaba a ambos lados a improvisar. Un guardia podría señalar una pala y gritar, «trabajo». Un prisionero, captando el sonido, lo repetiría torpemente en voz baja. «Bako». Pronto, otros hicieron lo mismo, riendo suavemente de sus propios intentos torpes. Una tarde, durante una clase de inglés, un instructor estadounidense escribió la palabra familia en la pizarra. Pidió un voluntario para decirla en voz alta. Un prisionero se levantó, dudó, luego dijo, «Fumbi». La clase estalló en risas, no crueles, sino genuinas, e incluso el maestro sonrió. El prisionero también sonrió, su rostro suavizándose por primera vez en semanas. En ese instante, la etiqueta de enemigo dio paso a algo más ordinario. Hombres intentando cerrar la brecha. La comida, nuevamente, mintió en algo que se convirtió en un terreno común. En ocasiones raras, los guardias compartían cigarrillos o chicles con los prisioneros durante las tareas de trabajo. El chicle los desconcertaba. Un hombre masticó por unos minutos y luego lo tragó entero. Los americanos se desternillaron de risa, sacudiendo la cabeza, intentando explicar. Pronto, el chicle se convirtió en un pequeño símbolo de intercambio. Un guardia lo ofrecía. Un prisionero aceptaba con una reverencia rígida. También hubo enfrentamientos. En una granja fuera del campo, donde un grupo de prisioneros de guerra trabajaba en la limpieza de campos, un agricultor estadounidense los observaba de cerca.
Su hijo había sido asesinado en el Pacífico y el resentimiento hervía en su mirada. Cuando un prisionero se inclinó a recoger una herramienta caída, el agricultor escupió al suelo cerca de sus pies. El guardia que escoltaba al grupo de trabajo lo notó, no dijo nada, pero se acercó más. La tensión flotaba en el aire frío, no dicha, pero cruda. El agricultor se dio la vuelta, murmurando, debería haberlos dejado morir de hambre. Ese momento se difundió rápidamente entre los prisioneros cuando regresaron al campo. No todos los estadounidenses siguen sus reglas, dijo uno con tono sombrío. Su compañero de litera respondió, por supuesto que no. Son hombres, como nosotros. Algunos odiarán, otros no. Dentro del alambre, a veces surgían amistades donde nadie las esperaba. Un joven guardia llamado Miller, con apenas 20 años y un suave acento de Illinois, solía quedarse cerca de los barracones después de su turno. Llevaba fotografías de su familia, mostrándolas a los prisioneros que se reunían cerca de la cerca. No entendían sus palabras, pero comprendían los rostros. ¿Una madre? ¿Un padre? 2 pequeñas hermanas. A su vez, los prisioneros trazaban formas en la tierra, esbozando sus propios hogares, sus aldeas, sus esposas esperando al otro lado del océano. No era un diálogo con palabras, sino un diálogo con imágenes. Una noche, Miller logró decir lentamente, madre, padre, y puka, señalando las fotos. Un prisionero asintió, tocó su pecho y dijo en japonés, jaja. Chichi, emoto. El intercambio duró solo momentos antes de que otro guardia ordenara a Miller que se fuera, pero la semilla ya había sido plantada. Habían hablado a través del abismo, aunque solo fuera por un instante. Aún así, la cultura era profunda, y la desconfianza aún más profunda. Entre los japoneses, la lealtad al emperador no se borraba con hamburguesas o Coca-Cola. Algunos hombres susurraban advertencias contra suavizarse. Acusaban a los prisioneros que asistían a clases de inglés de traicionar su honor. A la luz tenue de los barracones, surgían discusiones. ¿Vale la pena la supervivencia si significa adaptación? ¿O, acaso cada palabra prestada, cada momento de risa con un guardia, desgastaba lo que eran? Escribió un prisionero en su diario en secreto. Nos dijeron que los americanos eran animales, pero comparten su chicle. Curaron nuestras heridas. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? Las contradicciones los carcomían. Para algunos, la amabilidad de los guardias parecía una humillación, un recordatorio de que vivían mejor como prisioneros que sus familias en casa. Para otros, esos mismos momentos insinuaban algo incómodo, pero innegable. El enemigo no era un ser sin rostro. Una noche nevada, mientras las luces titilaban en el campamento, un prisionero susurró a su compañero de litera, si sobrevivimos a esta guerra, ¿qué les diremos a nuestros hijos? ¿Que nuestro enemigo nos alimentó? ¿Que nos dio mantas? ¿Que nos sonrió? El compañero guardó silencio durante mucho tiempo antes de responder suavemente, les diremos la verdad, aunque nos avergüence. Pero la verdad era complicada, y a medida que la guerra se arrastraba hacia su amargo final, las contradicciones dentro del campo McCoy solo se volvían más pesadas, hasta que los prisioneros se vieron obligados a enfrentarse a la pregunta de qué significaba realmente la lealtad. En el invierno de 1945, los ritmos del campo McCoy se habían asentado en algo que los prisioneros no habrían imaginado cuando bajaron del tren. El hambre ya no esculpía sus rostros tan agudamente. El trabajo, aunque agotador, no rompía sus cuerpos. Escribían cartas a casa, algunos incluso se atrevían a preguntar a los guardias cómo se escribían algunas palabras en inglés. En la superficie, la vida parecía manejable. Sin embargo, bajo esa superficie, corría un profundo conflicto, uno que se volvía más agudo a medida que las semanas se convertían en meses. ¿Cómo podían reconciliar este trato con el odio y la lealtad que aún llevaban en sus corazones?
Cada noche, los debates estallaban en los barracones. Algunos discutían ferozmente que todo esto era una farsa, que América solo pretendía tratar bien a los prisioneros para debilitarlos, para robarles el espíritu antes de su repatriación. Una noche, un hombre se levantó, su voz dura. No se dejen engañar. Nuestro emperador exige fuerza, no comodidad. Cada hamburguesa que tragas es una traición. Otros, agotados por el sufrimiento, respondieron. Estamos vivos, contestó uno. ¿Y si sobrevivir es traicionar, qué conseguimos muriendo de hambre en Saipán? El silencio siguió a esas palabras. Silencio y vergüenza. Las cartas de casa hicieron que las contradicciones se sintieran aún más agudas. Cuando un prisionero recibió noticias de que su familia en Osaka sobrevivía a base de hierbas hervidas y restos de cebada, sostuvo el papel con manos temblorosas mientras el olor de la carne asada llegaba desde el comedor. El abismo entre su vida como prisionero y la de ellos como civiles bajo ataques aéreos se volvió insoportable. Como soldado, como si mi hambre fuera parte de mi trabajo, confesó en voz baja. Mientras mis hijos mueren de hambre. No solo era la comida. El calor en sí mismo se convirtió en un símbolo. En los barracones calentados por estufas, con mantas de lana y botas firmes, los hombres recordaban a sus familias temblando en casas de madera con vidrios rotos por los ataques aéreos. La cautividad les ofrecía seguridad, pero también profundizaba su culpa. Algunos prisioneros se aferraban más a la propaganda, repitiéndola como oraciones. América era decadente, vacía, lista para colapsar. Pero las pruebas que los rodeaban se burlaban de esas palabras. En el campo, las botellas de Coca-Cola llegaban por cajas. Los cigarrillos estaban disponibles no solo para los soldados, sino también para los prisioneros. Los grupos de trabajo veían a los granjeros americanos con tractores, graneros llenos de ganado, campos que parecían interminables. La abundancia aquí no era una fantasía. Era normal. Un guardia, escuchando a un prisionero comentar sobre los campos desbordantes, dijo simplemente, esto es solo Wisconsin. Deberías ver Illinois. El prisionero bajó la vista, avergonzado por la envidia que le ardía en el pecho. Las contradicciones quebraron a algunos hombres en silencio. Una noche, un prisionero susurró entre lágrimas, creí que Japón era el centro del mundo. Pero ahora veo. Quizás solo somos una pequeña isla. Su compañero de litera lo reprendió, le advirtió que nunca hablara en voz alta de tal traición. Pero el pensamiento ya había sido expresado, y los pensamientos no se pueden retirar. La religión añadió otra capa. Algunos prisioneros se reunían en círculos callados, recitando oraciones a sus antepasados, aferrándose a la tradición. Otros observaban a los capellanes americanos liderar los servicios para sus propios hombres, y la curiosidad parpadeaba en sus ojos. Algunos incluso asistieron, si no solo para sentarse en el calor de la capilla. No entendían los himnos, pero reconocían el acto de fe. Diferentes dioses, diferentes rituales, pero la misma hambre humana por esperanza. Quizá la contradicción más dolorosa llegó durante las inspecciones de la Cruz Roja. Los oficiales preguntaron a los prisioneros si eran tratados bien. La mayoría respondió, sí, porque era verdad. Pero luego, en los barracones, la vergüenza los invadió. Admitimos que nuestro enemigo nos trata con justicia, mientras que nuestra propia nación no puede alimentarnos. ¿Qué nos hace eso? Nadie tenía una respuesta. Una tarde nevada, un grupo de trabajo estaba limpiando un camino fuera del campo cuando un grupo de niños americanos se acercó. Estaban curiosos, audaces. Sus mejillas enrojecidas por el frío. Una niña extendió una barra de caramelo, ofreciéndola a través del alambre a un prisionero japonés. Él se congeló. Había enfrentado bombas, balas, hambre. Pero el gesto inocente de una niña lo aterrorizó más que cualquier arma.
Lentamente, tomó el caramelo, se inclinó profundamente y dijo en inglés torpe, «Gracias». La niña sonrió, saltó de regreso a sus amigos. Esa noche, el hombre confesó a sus compañeros de litera que se sentía más roto por esa pequeña bondad que por todas las batallas que había soportado. Una niña del enemigo, susurró, me dio comida con una sonrisa. ¿Cómo puedo odiarla? Tales momentos dejaron cicatrices de confusión. No borraron la lealtad al emperador, ni pusieron fin a la guerra en sus corazones. Pero hicieron que la línea entre amigo y enemigo se volviera más borrosa de lo que la propaganda jamás admitió. A medida que avanzaba 1945, los hombres sabían que la guerra afuera alcanzaba su clímax. Rumores de bombardeos en Tokio, de pérdidas en Filipinas, llegaban al campo. Cada nuevo reporte ampliaba la contradicción. Dentro del alambre, vivían con comidas regulares, refugio, incluso atisbos de humanidad. Afuera, su nación ardía. Pero la cautividad, por más humana que fuera, no podría durar para siempre. La pregunta que se cernía sobre ellos era simple y aterradora. ¿Qué sucederá cuando finalmente se abran las puertas y regresen a una patria marcada por el fuego y el hambre? Para el verano de 1945, el mundo fuera del campo McCoy había cambiado más allá de cualquier reconocimiento. Los susurros se convirtieron en titulares que los prisioneros ocasionalmente veían a través de los guardias o de los oficiales de la Cruz Roja. Los aliados avanzaban en Europa. Las ciudades en Japón ardían bajo oleadas de bombarderos. Cuando Hiroshima y Nagasaki fueron atacadas, los rumores corrieron más rápido que los guardias podían silenciarlos. La mayoría de los prisioneros no comprendían completamente que era una bomba atómica, pero el horror de ello se filtró a través de cada palabra. Luego vino la verdad que no podían ignorar. Japón se había rendido. El anuncio cayó sobre el campo como un peso que nadie podía levantar. Algunos prisioneros miraban vacíamente al suelo. Otros lloraban en silencio, sus hombros temblando bajo finas mantas. Durante años, habían llevado la creencia de que su nación no podía caer, de que la muerte era preferible a la derrota. Ahora, la derrota había llegado mientras estaban tras el alambre de púas, incapaces de levantar un arma, incapaces de elegir su destino. Los días pasaban en un extraño silencio. Los guardias no se regodeaban. Simplemente seguían con las rutinas, las comidas, los conteos, las inspecciones. Para muchos prisioneros, esa estabilidad era insoportable. Nos tratan igual, susurró amargamente un hombre. Ya sea que seamos guerreros o derrotados, ¿no ven nuestra vergüenza? Pero el campo ya se estaba preparando para la repatriación. La Cruz Roja comenzó a organizar listas, rutas de transporte y horarios. A los prisioneros se les dieron uniformes limpios, revisiones médicas y breves instrucciones sobre el viaje que les esperaba. Serían enviados de vuelta a través del Pacífico, no como soldados de un imperio victorioso, sino como sobrevivientes de una guerra que su nación había perdido. La partida no fue triunfante. En la mañana de la transferencia, los prisioneros salieron de sus barracones llevando pequeños paquetes con sus pertenencias. Algunos sujetaban tallas de madera hechas durante las horas muertas. Otros llevaban cartas cuidadosamente dobladas de casa, manchadas con lágrimas y sudor. Al pasar por las puertas, muchos echaron una última mirada al campo que los había tenido cautivos. No fue cariño lo que los movió, sino confusión. El lugar donde esperaban crueldad, en cambio, les dio hamburguesas, Coca-Cola, mantas e incluso atisbos de bondad. El viaje a casa fue largo y pesado. En el barco, los hombres se agrupaban, preguntándose qué les esperaba en Japón. Las ciudades ya no existían, las familias estaban dispersas, el hambre era peor que cuando se fueron. Se preocupaban por ser tachados de cobardes, despreciados por haber vivido como prisioneros. La culpa era aguda, pero también lo era otro recuerdo que no podían olvidar.
El sabor de aquella primera comida en el campo McCoy. Un hombre, garabateando en un cuaderno gastado, escribió: pensé que mi enemigo me rompería con violencia. En cambio, me rompió con comida. No puedo borrar el sabor del pan, la carne y la dulzura. Me seguirá a casa como una sombra. Cuando los prisioneros finalmente pisaron el suelo japonés, la realidad los golpeó con fuerza. Las ruinas bombardeadas se extendían donde antes estaban las ciudades. Las familias los recibieron con lágrimas, alivio y, a veces, amargura. Algunas esposas e hijos habían sobrevivido a base de hierba y corteza de árbol. Otros no habían sobrevivido en absoluto. Los prisioneros que regresaron se enfrentaron a acusaciones de debilidad, de deshonra. Pero en su silencio, llevaban historias que nadie en casa quería escuchar, historias de hamburguesas y Coca-Cola, de americanos que los trataron según reglas en lugar de con rabia. En los años que siguieron, algunos hablaron con cautela sobre su tiempo en América. Admitieron que los obligó a ver al enemigo no como monstruos, sino como hombres. Otros nunca dijeron una palabra, enterrando los recuerdos bajo capas de deber y vergüenza. Sin embargo, incluso en el silencio, las contradicciones seguían vivas. El legado del campo McCoy y de otros campos como él no se encuentra en batallas o victorias, sino en esos momentos tranquilos y desorientadores cuando la comida, la amabilidad y el orden chocaban con el miedo y la lealtad. Para los prisioneros, la cautividad reveló algo incómodo pero innegable. La humanidad podía existir incluso en medio de la guerra. Y quizás esa sea la última lección. Las guerras terminan. Las naciones suben y caen, pero las pequeñas decisiones, un guardia compartiendo una fotografía, un niño ofreciendo un caramelo, un cocinero deslizando una hamburguesa a través de un mostrador, pueden dejar marcas que sobreviven al ruido de los cañones. Para esos prisioneros japoneses, el sabor de la Coca-Cola y la grasa de una hamburguesa se convirtieron en símbolos de contradicción, pero también de supervivencia. Les recordaron a los hombres que incluso los enemigos pueden mostrar misericordia, y que a veces la misericordia corta más profundo que el odio. Como un prisionero le dijo a su hijo años después, aprendí en América que la amabilidad es más difícil de llevar que la crueldad. La crueldad puedes combatirla. La amabilidad la recuerdas. La guerra puede despojar a los hombres de todo, pero no puede borrar el poder de los pequeños actos de humanidad. Y esa es la historia que vale la pena recordar. Si encontraste significativa esta historia, asegúrate de suscribirte para más relatos verídicos sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. Estas historias, aunque enterradas en el tiempo, aún nos hablan hoy. Nos recuerdan las decisiones que los humanos tomamos en las horas más oscuras. Decisiones que revelan quiénes somos realmente.